antibiótico que inhibe la síntesis de la pared celular por acilación de la enzima transpeptidasa unida a la membrana bacteriana. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Entonces, la acitromicina, cefazolina, clindamicina, amoxicilina o gentamicina. ¿Cuál de ustedes creen que es el mecanismo de acción? ¿Cuál de estos antibióticos tiene como mecanismo de acción inhibir la síntesis de la pared celular por la acilación de la enzima transpeptidasa unida a la membrana? En este caso es la cefazolina. La acitromicina lo que hace es unirse a la subunidad 50S de los ribosomas, ¿sí? Entonces no va a permitir de que este ribosoma empiece a producir proteínas. La cefazolina lo que hace es inhibir la síntesis de la pared celular. No va a permitir de que la bacteria produzca pared celular y por lo tanto va a producir una lisis o una muerte celular. La clindamicina también actúa a nivel de la subunidad 50S. La amoxicilina, si bien es cierto, también inhibe la síntesis de la pared celular, pero no es a nivel de la acilación de las enzimas de la transpeptidasa. La gentamicina va a actuar a nivel de la subunidad 30S. Entonces, las cefalosporinas inhiben la síntesis de la pared celular por acilación de las enzimas transpeptidasas unidas a la membrana y, por lo tanto, van a inhibir la división, el crecimiento celular y la elongación de la bacteria, y esto lo que va a ocasionar es una lisis o una muerte bacteriana. ¿Qué antibiótico disminuye la actividad de los anticonceptivos orales? La clindamicina, clindamicina, gentamicina, cefalexina o amoxicilina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de estos antibióticos me disminuye la efectividad de los anticonceptivos orales? Amoxicilina. La amoxicilina, exacto. La amoxicilina, tenemos que tener nosotros cuidado. Recordemos que la amoxicilina es uno de los antibióticos que nosotros más recetamos en la consulta, pero si nosotros estamos frente a una señorita o una mujer, ¿no? Siempre hay que preguntarle si está tomando algún tipo de anticonceptivos orales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la amoxicilina lo que va a hacer es disminuir la efectividad de los anticonceptivos orales. Y no solamente la amoxicilina, sino también la ampicilina, el metronidazol y las tetraciclinas. En el caso de que la persona esté utilizando anticonceptivos orales, hay que sugerirle que en este tiempo o en estos 5 a 7 días que por lo general estamos dando la amoxicilina, tienen que utilizar otro método anticonceptivo, ¿sí? Por ejemplo, el uso de los condones para evitar la concepción. ¿Sí? Hay que avisar, porque después no vaya a ser de que se está cuidando y pues salga embarazada, ¿no? Y puede ser por el uso de la amoxicilina. Ok. Doctora, una consulta. Sí, dime. Doctora, ¿cómo actúa la amoxicilina para que pueda no tener efecto el anticonceptivo? No puede tener ese efecto. ¿Cómo me dices? No te... Doctora, me refiero a cómo la amoxicilina disminuye su efecto de... o sea, ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene la amoxicilina frente a los anticonceptivos orales? Sí, doctora. Ya, lo que pasa es que lo que va a hacer es disminuir el efecto. Va a actuar a nivel como está actuando a nivel de receptores, entonces los receptores de los anticonceptivos orales a nivel de todo lo que es el útero, porque lo que hacen los anticonceptivos orales es, por un lado, dependiendo del fármaco, de lo que la paciente está tomando, por un lado, me va a aumentar la producción de estrógenos. Al aumentarme la producción de estrógenos y hacerlo mucho más elevado, el óvulo no puede madurar, ¿de acuerdo? Y si no madura, pues no va a salir y no va a llegar al útero, por un lado. Y por el otro lado, lo que hace es, no permite, hay un cambio a nivel de los potenciales de acción o de los potenciales electromagnéticos a nivel del útero, que es lo que va a hacer, que va a impedir de que el óvulo que podría estar fecundado anide, ¿sí? Porque ahí cambia este choque electromagnético, ¿no? El útero es positivo y lo hace negativo. Entonces, no hay una buena implantación, no va a permitir de que implante. Entonces, ¿qué es lo que hace la amoxicilina? La amoxicilina
no va a permitir, por un lado, de que el óvulo, de que en los receptores del estrógeno, no va a permitir de que este aumento de estrógenos me inactive la ovulación. Entonces va a permitir de que haya ovulación por un lado, y por el otro lado también va a permitir de que este útero que tenía que estar en negativo, que es lo que hacen los anticonceptivos orales, me lo vuelve positivo. Entonces va a haber un proceso de implantación. Entonces, cuando nosotros le damos a las pacientes amoxicilina, y más aún, en los 2 o 3 primeros días no pasa nada, ¿sí? O sea, en ese momento, en esos 2 o 3 días, no hay ningún efecto de la amoxicilina, porque acordémonos que los fármacos tienen el potencial de acumulación. Entonces, a partir del tercer día es cuando nosotros vamos a tener problemas. Entonces, si la paciente está tomando anticonceptivos orales, por un lado, y por el otro lado está tomando amoxicilina, lo que va a hacer es que ese anticonceptivo no funcione de la manera adecuada. Entonces, ella va a tener mayor riesgo de poder salir embarazada, ¿no? Que es lo que ella no desea, porque por la misma razón está tomando anticonceptivos orales. ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias.